Es con eco. Lo que pasa es que estoy utilizando el micro que normalmente se puede utilizar o se suele utilizar. A lo mejor ya el problema deriva de cómo lo estén escuchando, pero es el micro que solemos utilizar cuando las clases son en vivo. Es raro. Revise por favor ahí, a lo mejor la conexión, su propio volumen, o sus auriculares, a lo mejor por ahí pudiesen estar fallando. ¿De acuerdo? Ah, ok, Delia, listo, gracias. Muy bien, ya está. Ángela, uy, pero a otros sí lo escuchan bien. Sí, uy, ese es un poco el detalle. Pero bueno, en fin, ojalá se pueda solucionar. Ojalá se pueda solucionar. El detalle está, como les vuelvo a decir, estoy utilizando el micro que ustedes suelen escuchar con los otros profes que desarrollan pizarra. Muy bien, ya está, continuamos entonces. Les comentaba de que estos elementos que forman parte de la civilización griega y de la civilización romana son los que van a dar comienzo a lo que denominamos el mundo clásico. Hemos hablado de los orígenes de Roma, los orígenes legendarios, como la leyenda de Rómulo y Remo, los orígenes históricos en cuanto a tres importantes etapas que se las mostré: la etapa de la monarquía, la etapa de la república y la etapa del imperio. ¿Dónde debes concentrarte para el examen de admisión? En la etapa republicana. Es en la etapa republicana donde tendremos el desarrollo social de Roma. Hablamos de patricios, plebeyos y esclavos. La organización política, hablamos acerca de instituciones como el Senado, algunas magistraturas como el consulado y algunas asambleas como la asamblea centurial. Pero la República Romana no solamente se caracterizará por el ordenamiento social y político. La República Romana también se caracterizará por la expansión militar y territorial. Cabe recordar de que Roma, en una primera instancia, va a conquistar toda la península itálica, derrotando principalmente a etruscos en el norte, samnitas en el centro y griegos en la parte sur de Italia. Esta última campaña es también muy destacada. La campaña contra los griegos, ciudades-estado en la parte sur de la península de Italia, que le piden apoyo a un famoso rey de Balcanes, rey del Épiro, famoso Pirro. Por eso es que a este enfrentamiento entre griegos y romanos se les conocerá con el nombre de guerras pírricas. ¿Correcto? Muy bien, Carlos. Excelente. ¿Se escucha por ahí? O si te preguntan por ahí por el desarrollo de las guerras pírricas, claro, correcto, Michael, por el rey del Épiro, Pirro, muy bien. Pero esto termina siendo una gran victoria para Roma, y Roma logra el dominio en toda Italia. A partir de ese instante, Roma se lanza a la conquista del Mediterráneo occidental. Eso es lo que nos lleva al desarrollo de las famosas guerras púnicas. Varias veces ha sido pregunta de examen de admisión en San Marcos. Muchachos, las guerras púnicas van a enfrentar a dos importantes civilizaciones ubicadas precisamente en el Mediterráneo occidental. Por un lado tenemos a Roma y por el otro tenemos a la más importante ciudad fenicia. Correcto, la famosa ciudad de Cartago, correcto, Juan, excelente, muy bien, Jade, muy bien, Michael, correcto, muy bien, Ashley. La más importante colonia fenicia ubicada en el Mediterráneo fue la ciudad de Cartago. No olvides que esa es la segunda guerra púnica, donde destacará la figura del genial Aníbal. Aníbal Barca. Su gran oponente, su gran enemigo, fue Publio Cornelio Escipión, apodado el africano. Aníbal y Escipión van a ser los grandes protagonistas de la Segunda Guerra Púnica. Tras estos enfrentamientos, Roma entonces, esta es la Segunda Guerra Púnica, habíamos hablado acerca de Aníbal, habíamos hablado acerca de su gran victoria en la batalla de Canas, y habíamos hablado de cómo Escipión termina derrotándolo en la batalla de Sama.
pero Aníbal nunca fue apresado. Recordemos que Aníbal termina suicidándose para evitar finalmente que lo puedan apresar. Roma se expande por el Mediterráneo oriental y logra de esa manera el completo dominio. Claro, correcto, Juan, termina envenenándose el famoso Aníbal. La tercera guerra púnica es básicamente un remedio de la segunda. La tercera guerra púnica es la que motiva finalmente la destrucción de Cartago. Acá se produce la primera gran matanza de civiles en la historia. Los restos arqueológicos que tenemos de Cartago son simples retazos o pequeños restos de lo que habían sido las grandes construcciones cartaginesas. La ciudad fue destruida completamente y esto trajo como consecuencia el fin de la civilización fenicia y el dominio romano en todo el Mediterráneo. Puedo decir entonces, puedo afirmar entonces que una de las principales consecuencias de las guerras púnicas fue la desaparición de la civilización fenicia. Sí, sí lo podemos afirmar, sí lo podemos desarrollar. ¿Correcto? Como consecuencia de las guerras púnicas, la civilización fenicia desaparece. Roma se convierte de esta manera en la primera potencia europea. Ojo, estamos hablando de Europa, ¿de acuerdo? No es la primera potencia mundial. Hay otras potencias fuera de Europa, sí. China, por ejemplo. En esa época, hacia el siglo III a.C., China se está unificando. China se está unificando. Claro, la India también ya se había unificado, correcto, Juan, excelente, muy bien. Carlos, los cartagineses forman parte de la civilización fenicia. La destrucción de Cartago, obviamente, es la destrucción de la civilización fenicia. ¿Se capta la idea, Carlos? Puedes utilizar ambos términos. De manera general, el término sería fenicios y de manera particular, el término sería cartagineses, porque son habitantes de la ciudad de Cartago. ¿Se capta la idea, Carlos? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Se entendió, cierto? Ok, espero que sí. Muy bien, excelente. Por eso se decía, Roma es la primera potencia europea, pero en la India ya tenemos un gran imperio de la India que había sido ya constituido por Chandragupta, mientras que en China, Qin Shi Huangdi había podido crear el primer imperio unificado de China. El famoso Qin Shi Huangdi es el emperador al cual recordamos por su tumba con miles de soldados de barro cocido, los soldados de terracota, correcto, Carlos, muy bien, y porque inicia la construcción de la famosa Gran Muralla China. El iniciador de la construcción de la Gran Muralla China es Qin Shi Huangdi. ¿De acuerdo? Por eso la importancia, por eso la trascendencia. Muy bien. Ahora, una vez que Roma se convierte en la primera potencia europea, logra obtener una gran cantidad de territorios. Recuerden que estos territorios son denominados latifundios. Por esa razón se dice y se afirma que se consolida el latifundismo. Y este latifundismo será favorable a patricios y a un grupo de políticos ex magistrados muy influyentes a los cuales se les llama nobilitas. ¿Sí? Ojo, términos que tenemos que manejar. Si hablamos entonces del sistema de propiedad de la tierra, ese sistema de propiedad de la tierra se denomina latifundismo. ¿De acuerdo? El sistema de propiedad de la tierra se denomina latifundismo. Los grandes propietarios de tierras son llamados latifundistas. Claro, Carlos, Roma, China, India son contemporáneos. En esa época, siglos II y III a.C., en el Perú ya tenemos el desarrollo de la cultura nazca, por ejemplo. Entonces, culturas como Nazca, Roma, en esta etapa, India y China, son civilizaciones contemporáneas. Son civilizaciones que se desarrollan al mismo tiempo. El término siguiente que debes de recordar es el de nobilitas. Llamamos nobilitas a todos, cuando ponen mensaje directo, termino respondiendo también a todos.
Cuando establecemos el término nobilitas, hacemos referencia a todos los ex magistrados que ahora tienen una gran influencia y un gran poder político en Roma. No sé si ustedes han percatado, por ejemplo, que cada vez que hay un problema político, normalmente los programas de televisión llaman a ex ministros, ex congresistas, a que brinden su opinión. ¿Sí? ¿Correcto? Ya. Estos ex congresistas, estos ex ministros, líderes de partidos políticos, forman en el Perú un grupo de poder e influencia que en la antigua Roma era conocido con el nombre de nobilitas. No sé si se entiende el término, muchachos. Ex magistrados, senadores que tienen una gran influencia política, un gran poder político, a ellos se les conoce con el nombre de nobilitas. Excelente, muy bien, ustedes son unos trones, ¿ah? Son los máximos. Ahora, como hemos conquistado todo el Mediterráneo y hemos derrotado a una gran cantidad de pueblos, obviamente el número de esclavos ha aumentado. Se expande, se desarrolla el sistema esclavista. Aquí tiene un pequeño gran problema. Muchachos, si se expande el sistema esclavista, es lógico suponer que en muchos de estos latifundios se va a preferir el trabajo con esclavos. Y acá viene el detalle. Si preferimos el trabajo con esclavos, claro, correcto, Juan, correcto, Edson, excelente, muy bien. Los plebeyos van a quedar desplazados. Por lo tanto, como consecuencia de la expansión del sistema esclavista, se genera un empobrecimiento de la masa plebeya. Y este empobrecimiento de la masa plebeya va a ocasionar nuevas crisis y nuevos enfrentamientos. Pero ya no van a ser enfrentamientos políticos o jurídicos, porque los plebeyos han obtenido una serie de derechos a partir de la promulgación de ciertas leyes. Ahora los enfrentamientos van a ser económicos y sociales debido a la mala distribución de los beneficios económicos que trajo consigo la conquista del Mediterráneo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? Otra consecuencia importante es que precisamente, Alberto, claro, hubo mucha producción y mucha riqueza, pero solo se beneficiaban unos cuantos. Solo se beneficiaban patricios, senadores y miembros de las nobilitas. Los plebeyos que habían luchado, que habían participado, que habían sangrado y que habían muerto por Roma, no van a tener estos beneficios. He ahí la inconsistencia y he ahí la desazón de los plebeyos. ¿Se capta la idea, Alberto? Claro, correcto, Michael. Se van a enfrentar otra vez a los patricios. En ese contexto es donde van a aparecer dos importantes hermanos. Es lógico suponer que las diferencias sociales se van a acentuar, ¿cierto? Ahora los ricos van a verse más ricos y los pobres, plebeyos, van a verse más pobres. Correcto. Bueno, lo que pasa es que en aquellos territorios donde había predominado la civilización helénica y que ahora van a ser conquistados por los romanos, la cultura que en esos territorios que ahora van a conquistar los romanos era la cultura griega, es la que termina influyendo en el desarrollo de la civilización romana. ¿Se capta la idea, Juan? ¿Se entiende la idea? Excelente, listo, muy bien, ya está. En el caso de Roma, pasaremos entonces de una república aristocrática basada en la estirpe, no hay problema, Juan, excelente, basada en la estirpe, en el linaje, a una república basada en el poder económico. El término dinero en griego se traduce como Pluto. Cuando hablamos de una república plutocrática, hablamos de una república dividido o dividida en cuanto al poder del dinero, en cuanto al poder económico. Básicamente, ricos y pobres. Otra consecuencia que por ahí habían mencionado es la gran influencia del helenismo en la civilización romana. Por ejemplo, se van a difundir las llamadas fiestas dionisíacas. Dionisio es el dios del vino, dios de la vendimia. En el caso de Roma, estas fiestas serán conocidas con el nombre de bacanales. ¿De acuerdo? Por eso la importancia, por eso la trascendencia. Estas son las consecuencias de la expansión romana por el mar Mediterráneo.
Y debido a esas consecuencias y debido a los enfrentamientos, van a aparecer dos importantes reformadores. Es decir, dos hermanos tribunos de la plebe, o sea, defensores del pueblo. Claro, Miriam, correcto, Michael, muy bien. Correcto, Rosario, excelente. Que van a pretender defender los intereses de la masa plebeya. Son los famosos hermanos Graco. El primero, Tiberio, que es el hermano mayor, va a ser elegido tribuno de la plebe. Y la propuesta de Tiberio, para que los plebeyos puedan trabajar, puedan producir y puedan de esa manera mantener a su familia, será el poder ilimitado, la extensión de los latifundios, esto es de las propiedades territoriales de los patricios. Ojo, la idea no es quitarles completamente las tierras a los patricios, sino establecer un límite a la propiedad. Me explico mejor. Se establece, según Tiberio, de que un máximo de 500 yugadas era suficiente para una familia patricia. 500 yugadas son aproximadamente 2.500 hectáreas. Una hectárea es más o menos el tamaño de una cancha de fútbol. Ahora, imagina 2.500 canchas de fútbol unidas. ¿Se capta la idea? Es bastante el territorio. Tiberio dice, oye, eso está bien. Tienes una propiedad de 2.500 canchas de fútbol. Caramba, vamos bien. Correcto, casi nada. Pero ¿qué pasa si yo tengo 4.000 hectáreas? Ah, bueno, la propuesta era, como el máximo es de 2.500, entonces las otras 1.500 hectáreas las vamos a repartir entre los plebeyos. 3 o 4 hectáreas para cada plebeyo, suficiente para que pueda mantener a su familia. Con 1.500 hectáreas adicionales, podremos favorecer a unos 350 o 400 plebeyos. Esa era la propuesta de Tiberio. La ley agraria es una reforma favorable a la masa plebeya. Eso, cosa curiosa, no lo matan por ello, porque la ley finalmente termina aprobándose a regañadientes los patricios haciendo muecas de disgusto, pero tuvieron que aprobarlo. El problema vino después. Cuando muere el rey Atalo III de Pérgamo, deja como herencia que todas sus propiedades, que toda su riqueza pase a manos de Roma y que el Senado romano lo administre. El rey de Pérgamo, en la parte oriental del Mediterráneo, Atalo III, establece que entonces toda mi herencia la dejamos a Roma. Ya te imaginarás que los senadores estaban frotando las manos y estaban pensando ya en que toda esa riqueza se la repartirían ellos. Ahí vino el problema. Tiberio Graco plantea, oiga, esta herencia cayó del cielo, esta riqueza cayó del cielo. ¿Por qué no repartimos esa riqueza entre los plebeyos? Bono universal, bono para todos. Ya te imaginarás que el Senado, ¿qué? No lo aceptamos. Puso el grito del cielo en el Senado. Iban a quitarle lo que ellos estaban esperando, la riqueza de Atalo. Y ahora Tiberio decía, bono para todos. ¿A qué viene el problema? En realidad, no debemos de pensar, oh, qué bueno Tiberio, cómo se preocupa por la gente. Obviamente hay intereses políticos de por medio. ¿Cuál? ¿En qué sentido? Recuerden que los magistrados eran elegidos cada año. Si tú tenías a una masa plebeya que era digna a ti, que era parte de tu fanaticada, por así decirlo, entonces al siguiente año te podías asegurar una reelección o a lo mejor pasar a un cargo superior. La idea de Tiberio ya se había ganado a gran parte de la plebe, sobre todo a la zona rural. Claro, Nasha, muy bien, apoyo popular. Ya se habían ganado gran parte de la plebe rural, de los campesinos. Ahora quería ganarse a la gente, a los plebeyos de la ciudad. Y para ello, Tiberio propone entonces que la herencia de Atalo III de Pérgamo se distribuye entre la plebe. El Senado puso el grito en el cielo, enfrentó a Tiberio
Y eso es lo que motivó el asesinato de Tiberio. No la ley agraria, sino la propuesta de que la herencia del rey de Pérgamo pueda ser distribuida entre la plebe. ¿Se entiende la idea, muchachos? Podemos afirmar entonces que este primer enfrentamiento fue solo por intereses particulares, ¿verdadero o falso? Sería verdadero, muy bien, true, true, true or false, true, correcto, muy bien, muchachos, excelente, muy bien. Años más tarde, tras el asesinato de Tiberio, llega su hermano menor, Cayo, Cayo Graco. Y Cayo plantea otra ley, la llamada ley frumentaria. El término frumen en latín se traduce como trigo, cereal. Lo voy a apuntar por acá. Frumen es cereal, ¿correcto? Claro, correcto, Ana Paula. Muy bien. Alimento. Cuando ustedes, muchachos, imaginen lo siguiente, se ha anunciado para el próximo año en el mundo, estamos hablando de hoy, ¿eh? Se ha anunciado para el próximo año una crisis frumentaria. ¿Se entiende? Es decir, una crisis alimentaria, una crisis de alimentos. ¿Se capta esa idea, muchachos? ¿Sí? Ah, ya está, chévere, ya está, lo máximo. Ustedes también ya están hablando en latín. Son lo máximo, muchachos. La propuesta de Cayo Graco era que el Estado pueda garantizar el suministro de grano, de cereal, a un precio justo a favor de la plebe. Esto significa que el Estado tendría que subvencionar, tendría que subsidiar el precio de los alimentos, pagarle a los productores para que el alimento llegue a un precio más barato y más cómodo a la mesa de la plebe. El objetivo era el mismo, ganar el apoyo popular para poder ser reelegido y plantear otros cambios, plantear otras transformaciones. La ley frumentaria se aprobó, terminó aprobándose. Ese no fue el problema. El problema vino después, cuando Cayo plantea otras leyes. Por ejemplo, la ley de las colonias para el reparto de mercados y zona de producción, básicamente para todos aquellos pobladores italianos que puedan ser reivindicados. Es decir, gente pobre que pueda ser reubicada en otros territorios para que puedan rehacer su vida y puedan tener oportunidades de desarrollo. Muy buena ley y muchos apoyaron a Cayo. Pero el enfrentamiento vino con la siguiente ley, la ley judicial. Por medio de esta ley, la propuesta de Cayo era que en los tribunales de justicia ahora pudiesen entrar los miembros de su grupo de poder. Cayo, igual que Tiberio, pertenecía al grupo de los populares. Los populares, ¿sí? Eran aquellos que, siendo miembros de la aristocracia, planteaban reformas que puedan beneficiar y puedan favorecer a todos. Ellos eran los populares. Pero además, Cayo pretendía apoyar también a aquellos que lo habían encumbrado en el poder, habían pagado sus campañas políticas, los equites. La idea de Cayo era que estos equites formaran parte de los tribunales de justicia. Y ahí se genera el problema. ¿Por qué? Porque si estos equites forman parte de los tribunales de justicia, cualquier reforma que pueda plantear Cayo de ahí en adelante, sí, sí, correcto, Michael, así es, ciudadanos, no solo comerciantes, también había grandes propietarios, ciudadanos ricos, ciudadanos enriquecidos. ¿De acuerdo, Michael? Entonces, si estos equipos formaban parte de los tribunales de justicia, podían ratificar cualquier reforma o propuesta que Cayo pudiese hacer. Muchachos, no sé si han escuchado en las últimas semanas acá en el Perú hay un enfrentamiento en el Congreso por la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, el TC, acá en el Perú, ¿cierto? Correcto, muy bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que si un partido político, o sea, imagina, el partido A logra que varios de sus miembros formen parte del Tribunal Constitucional, cuando ese partido plantee reformas a la Constitución, los miembros del Tribunal Constitucional van a aceptar, van a avalar y van a legalizar
estas reformas. Entonces tienen asegurado el control político. ¿Se entiende ahora por qué está disputándose el Tribunal Constitucional? ¿Se capta la idea, cierto, muchachos? Ok. Es lo mismo que pasó en el caso de Cayo. El Senado romano no aceptó la ley judiciaria. Enfrentó a Cayo y Cayo terminó siendo asesinado. Bueno, en realidad él le pide a su esclavo, a uno de sus esclavos, que lo mate. Pero prácticamente podríamos darle un suicidio. La muerte de los hermanos Graco lleva a Roma a una etapa de tensiones y de enfrentamientos. Roma entra en una etapa de crisis. Es la llamada crisis de la República o crisis tardo-republicana. No. Claro, Michael, recuerda que los patricios son miembros del Senado. Sí, los miembros del Senado, la mayoría son patricios. El enfrentamiento es con ellos. Es un problema social y es un problema político. ¿Se capta la idea, Michael? Excelente, listo, muy bien, ya está. No hay problema. Entonces, juguemos con analogías. Tiberio Graco plantea la ley agraria, así como Cayo Graco plantea la ley instrumentaria. Eso es verdadero. Tiberio muere, es asesinado, tras plantear que la herencia de Atalo III se distribuye entre la plebe. Así como Cayo es asesinado tras plantear que por ley judiciaria los equites formen parte del Tribunal de Justicia. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Ambos entonces son asesinados y Roma entra en una etapa de crisis. Es la llamada crisis tardo-republicana, ese por los hermanos Graco. Pregunta de examen de presión en San Marcos. ¿Qué grupos políticos se van a enfrentar en esta etapa de crisis? Muchachos, tenemos a tres grupos de poder. Por un lado, tenemos a los llamados optimates. Los optimates representan la oligarquía del Senado, es decir, aquellos senadores que solo aceptan reformas si estas los benefician. A ellos se les conocerá con el apelativo de optimates, los mejores. Y ellos se hacen llamar de esa forma, de esa manera. Claro, eran las difundistas, correcto, Michael. El otro grupo es el de los populares. A ese grupo pertenecían los hermanos Graco. Eran nobles, miembros de la aristocracia, eran patricios, pero que estaban a favor de que las reformas les fueran a todos. ¿Sí? Por esa razón se le da ese apelativo de populares. Y el siguiente grupo es el grupo de los equites, los llamados ciudadanos ricos, ¿sí? A los cuales también se les llama caballeros. Los optimates, acá en el Perú se les suele conocer con el apelativo de la DBA, la derecha bruta y achorada. Los populares, acá en el Perú, se les suele llamar con el apelativo de caviares. Y a los equites, bueno, son los ciudadanos ricos, los ciudadanos enriquecidos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, César Acuña, que es un tipo multimillonario por sus universidades, él sería parte del grupo de los equites. Por ejemplo, de los ciudadanos ricos que aspiran a la presidencia. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. Estos grupos enfrentados, optimales, populares y equites, ¿sí? Son ciudadanos, Juan, no necesariamente plebeyos, también pueden ser algunos patricios. Son en realidad, en general, ciudadanos con mayor poder económico, gracias a actividades comerciales, gracias a actividades mineras, actividades productivas. Carlos, los populares son miembros de la aristocracia, solamente son miembros de la aristocracia, Carlos. ¿De acuerdo? Son miembros de la nobleza, son patricios, están de acuerdo con reformas. Los equites son ciudadanos que no necesariamente son patricios, también son plebeyos. Hay muchos plebeyos en las filas. Claro, solamente buscan satisfacer sus intereses económicos. Solo buscan satisfacer sus intereses económicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Producto de este enfrentamiento político se desencadena la Primera Guerra Civil. Esta Primera Guerra Civil se desarrolla entre dos importantes caudillos del grupo de los populares, es decir, del grupo de aquellos que sí creen que las reformas deberían favorecer a todos,
destaca la figura de un extraordinario comandante, elegido 7 veces como cónsul, 6 en forma consecutiva. Y fue impresionante, ¿ah? Amrar a cualquier ley. Obviamente, las leyes que los tribunos de la plebe solían evitar eran aquellas que no favorecían a la plebe. Pero los tribunos, al tener el derecho de veto, tenían el poder de oponerse a cualquier norma legal que el Senado pretenda promulgar. Es lógico suponer que principalmente se van a oponer a aquellas leyes que no favorezcan a la masa plebeya. ¿Se capta la idea, Abraham? Sí, profesor, gracias. Excelente, excelente, ya está Profesor, listo. disculpe, otra consulta. En caso entonces que me pregunten, pues, ¿no? Si me Oh, preguntan, si el Tribunal de la Plebe tenía la facultad de vetar cualquier derecho, la respuesta entonces sería que sí, pues, ¿no? Que tenía la facultad de vetar cualquier derecho o solamente los derechos que perjudicaban a la plebe, o sea, de forma más concisa. a ver, si tú tienes, a ver, eh, eres soldado, te dan un fusil. ¿Con ese fusil puedes liquidar a quien sea? Sí, pero legalmente, en caso de guerra, solo a los enemigos a la patria. ¿Se entiende la idea? Profesor, muchas gracias. ¿Ok? En este caso, tienes el derecho de veto. Puedes vetar cualquier ley. Lógicamente, vas a vetar principalmente aquellas leyes que no favorezcan a la masa plebeya. ¿Sí? Se captó la idea. Lo máximo. Te comentaba entonces, en esta primera guerra civil, se van a enfrentar Julio Mario, extraordinario militar, miembro del grupo de los populares, un tipo que fue elegido cónsul en 7 ocasiones, 6 de ellas de forma consecutiva, muy querido y apreciado por la plebe romana. Y al otro lado tenemos a Lucio Cornelio Sila. Este personaje del grupo de los optimates era de la gente cool, light, nice. Sila era de high society, de la alta sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, este primer enfrentamiento, optimates, Michael dice, versus Ites. En realidad, versus populares, Michael. Era optimates versus populares, porque Mario era del grupo de los populares. El pretexto que se utilizó para la guerra civil fue la rebelión de un rey de la área del Mar Negro, llamado Mitrídates. Como Mitrídates se había sublevado la autoridad romana, el Senado empezó a discutir: ¿a quién enviamos? Un ejército tiene que aplastar esa rebelión, pero ¿quién va? ¿Mario o Sila? Obviamente, el líder que fuese elegido podría ocupar nuevos territorios y podría satisfacer al grupo que lo había nombrado. Se decide entonces enviar a Sila para que pueda aplastar la rebelión de Mitrídates. Mientras Sila se encontraba ocupado en aplastar la rebelión de Mitrídates en el Mar Negro, Mario aprovechó para poder ocupar Italia, enfrentarse al Senado y ocupar la ciudad de Roma con sus tropas. Cuando Sila aplastó la rebelión de Mitrídates, el Senado lo manda a llamar: Sila, te necesitamos. Tienes que regresar a Italia. Sila retorna con sus tropas. Mario, al ver la ventaja militar que tenía Sila, huye al norte del África, donde poco después muere, pero por causas naturales. Mario entonces muere y debido a ello, sus huestes, sus tropas, sus soldados, deciden enfrentar a Sila de una vez. Las tropas de Mario, que ya había fallecido, son derrotadas por las tropas de Sila en la batalla de Porta Colina. Los que habían sido hechos prisioneros van a ser procesados y ejecutados como traidores a la patria. El Senado agradecerá a Sila el haber derrotado a las tropas de Mario y como recompensa, como obsequio, como regalo, le otorga el cargo de dictador a Lucio Cornelio Sila, proclamándolo de esta manera dictador, pero ojo,
dictador perpetuo, dictador vitalicio, iniciándose una dictadura, pero una dictadura extraordinaria, excepcional. El Senado de esta manera pretende darle así a todo el poder para evitar cualquier otra insurrección. Se inicia la dictadura de Sila, pero solo duró 2 años, porque después de esos 2 años, y luego de haber devuelto todos los poderes que había obtenido, Sila muere por causas naturales. Tras la muerte de Sila, el Estado romano tiene ahora un vacío. Roma, sin un líder que lo pueda mantener, sufrirá la mayor rebelión de esclavos de toda su historia. Muchachos, tras la muerte de Sila y no habiendo un líder que pueda ordenar y organizar el Estado romano, se produce la rebelión de esclavos más grande de toda la historia de Roma. Esta es la llamada rebelión de Espartaco. Los esclavos, liderados por Espartaco, lograron poner en jaque a Roma y pusieron en jaque al Senado. Tuvieron que pasar un par de años para finalmente aplastar esta insurrección. Quien logra aplastar la insurrección de Espartaco es un joven cónsul romano llamado Marco Licinio Craso. Craso es el que logra terminar la insurrección de Espartaco. Los últimos esclavos que habían sido derrotados, entre ellos el propio Espartaco, van a terminar siendo crucificados en el camino que llevaba a la ciudad de Roma. Espartaco, claro, correcto, Michael. Pompeyo también participa en la parte final. Pero la venganza de Craso fue terrible. Más de 6.000 esclavos fueron crucificados y colocados en el camino que iba de la ciudad de Capua hasta la ciudad de Roma, distante de unos 60 kilómetros. En esos 60 kilómetros, imagínate de acá, imagínate de Cañete a Lima, correcto, aproximadamente, en todo ese camino 6.000 esclavos habían sido crucificados y colocados al lado del camino. Fue brutal. El propio Espartaco tuvo que ver cómo los soldados romanos ultrajaban a su esposa, a sus hijas, y cómo finalmente las degollaban, las asesinaban. Fue un terrible castigo para el más famoso líder de los esclavos romanos, Espartaco. La rebelión de Espartaco no fue la única muestra del debilitamiento del Estado romano. Un senador llamado Lucio Sergio Catilina también había intentado tomar el control del Estado, también había intentado tomar el gobierno mediante un golpe que fue denunciado por el más famoso orador que tuvo Roma, el más grande orador que tuvo Roma, Marco Tulio Cicerón. Él se hizo conocido gracias a estos discursos en contra de este senador golpista. ¿Cómo? Otra vez tú, Catilina, haciendo referencia a que otra vez el senador, al cual ya nadie quería, ni siquiera se juntaban con él, sí, le hacían bullying, había intentado otra vez tomar el gobierno mediante un golpe y había fracasado en el intento. Catilina huyó al norte de Italia y ahí terminó siendo derrotado en la batalla de Pistoia. Tras esa batalla de Pistoia, Catilina termina suicidándose. Así es que, con el intento de golpe de Catilina y su posterior suicidio, terminaba esta etapa de crisis. Los 3 líderes romanos que se habían beneficiado de estos enfrentamientos deciden entonces unir sus fuerzas, naciendo el primer triunvirato. Muchachos, eso ha sido varias veces pregunta de examen de admisión. No lo deben olvidar. ¿Qué es un triunvirato? Es un acuerdo político. Es una alianza entre líderes de distintas facciones que pretenden evitar una guerra civil y de esa manera pueden repartirse el Estado. Esta alianza política no la conoce el Senado. Es una alianza secreta, es una alianza particular. El objetivo o los objetivos son 2. Nos repartimos el poder del Estado y evitamos al mismo tiempo
que se desencadene una guerra civil. De esa manera cumplimos las ambiciones personales. Esa era la idea. Pregunta al examen de admisión en San Marcos. Muchachos, ¿quiénes conformaron el primer triunvirato romano? Bueno, ahí los tenemos. El primer triunvirato romano, correcto, correcto. Cayo Julio César, Neo Pompeyo Magno, que significa Pompeyo el Grande, y Marco Licidio Craso. De los tres, el hombre más rico y más poderoso de Italia era Craso. Craso se había hecho multimillonario gracias a que tenía un cuerpo de esclavos que se encargaba de apagar los incendios en Roma. Cada vez que había un incendio en Roma, inmediatamente llamaban a Craso, que iba con todos sus esclavos para poder apagarlo. Claro está que eso no era gratuito. Craso te decía, ok, apago tu casa, pero te voy a cobrar tanto. No, señor Craso, mire, no tengo dinero. Ah, bueno, tu casa se quema. No, pero hagamos un acuerdo, plantéeme otra cosa. Sencillo, apago la casa, pero a cambio, y como parte de pago, esta pasa a mi propiedad. No, pero señor Craso, ¿dónde voy a vivir? Ahí, solo que ahora te la voy a alquilar. Y el tipo se hizo multimillonario gracias a ello, trasvase de propiedades. El tipo era increíble. Todo el mundo sabía que quien apagaba los incendios en Roma era Craso. Lo que nunca se supo era cómo se iniciaban esos incendios. Pero bueno, Craso se convirtió en el hombre más rico de toda Italia. Julio César y hasta Pompeyo, claramente de tiburón. Julio César y hasta Pompeyo le debían dinero a Craso. Así es, Newton, correcto. Entonces el tipo se había hecho millonario gracias a estas estrategias, gracias a estas estratagemas. Pero ojo, ellos tres van a conformar el primer triunvirato. Como te había comentado, cada uno de ellos va a cumplir con sus respectivas ambiciones personales. Pompeyo logra eliminar a todos los piratas en el Mediterráneo. De esa forma, las actividades comerciales de los patricios se pudieron consolidar y se pudieron salvaguardar. Ya te imaginarás que para los patricios Pompeyo era lo máximo, Pompeyo, y le llamaron Magno el Grande. Julio César dijo, uy, ¿ahora qué hago? Tengo que hacer algo espectacular. Y lo mismo dijo Craso. Craso pretende conquistar la región de los partos, pero Craso es derrotado en la batalla de Carras, en la batalla de Carrés. Es más, lo tienen prisionero a Craso. Y cuando el rey de los partos le pregunta, oiga, noble romano, ¿qué hace tan lejos? ¿Qué hace por acá? Craso, tonto y orgulloso, le dice, he venido por oro. Ah, vendido por oro, hombre, haberlo dicho antes, qué falta de confianza. Lo colocaron en una tarima, lo ataron de brazos y de piernas, le abrieron la boca y le metieron oro derretido, oro fundido. ¿Sí? Luego lo decapitaron y la cabeza fue enviada a Roma. Craso murió, ¿correcto? Bueno, ya había muerto, obviamente. Pero bueno, lo caso, claro. Craso por tonto, no va a decir eso, ni a hablar. Craso muerto. ¿Qué hizo Julio César o qué hacía mientras tanto Julio César? Consiguió su oro, correcto, Jade, muy bien. Ah, correcto, Michael, no, no hay un nombre que se repita con respecto al rey de los partos. No hay un nombre que se mantenga o que se haya podido mantener. Julio César, por el contrario, conquista las Galias, los actuales territorios de Francia, y vence al héroe de los galos Vercingetorix y lo derrota en la batalla de Blesa. Ahí Julio César utilizó esta victoria para marketearse, para poder hacerse más famoso. Él escribe una obra, un libro titulado De Velo Gálico, comentarios acerca de la guerra de las Galias. Él, Julio César, lo escribe y obviamente él es el protagonista, pero él se escribe en tercera persona. O sea, él mismo escribe y el gran general romano logra derrotar a los galos y este extraordinario general romano, y él mismo era. O sea, se está hablando a sí mismo.
Ese libro lo utilizó para poder hacer propaganda, para poder marketearse. Muchachos, cada uno de estos tres líderes hizo marketing, claro, correcto. Pero de los tres, el que fracasó fue Craso. ¿Sí? Craso es un loser. Craso murió. ¿Sí? Correcto. ¿Quiénes se quedaron con el poder? Julio César y Pompeyo. Pero acá viene el problema. Pompeyo está en Roma y Julio César está en la Galia. Pompeyo aprovecha. Craso ya está muerto. Julio César en la Galia. Pompeyo con sus tropas presiona al Senado para que lo nombre, claro, ya no sería triunvirato, Juan David. Pompeyo presiona al Senado para que el Senado lo nombre cónsul único, desconociendo a Julio César. Cuando Julio César se entera de esto, que Pompeyo es el único cónsul, me están desconociendo. César cogió sus tropas, nos vamos a Italia. Cruzó la cordillera de los Alpes, tremenda expedición la de Julio César, pero la provincia que se le había adjudicado llegaba hasta el río Rubicón, ubicado en la parte norte de Italia. Entonces él, Julio César, respetuoso de las tradiciones romanas, le dijo a sus tropas: muchachos, podemos llegar solo hasta acá. Acá nos quedamos. Yo iré solo a Roma a reclamar el poder que Pompeyo nos ha arrebatado. Sus tropas no lo quisieron abandonar. Sus soldados le dijeron: no, César, estamos contigo. Tú eres nuestro líder, eres como nuestro padre. Contigo hasta la muerte. Julio César, con lágrimas en los ojos, visiblemente emocionado, saca su espada y la arroja sobre el río gritando: Alea jacta est. La suerte está echada. Orgulloso estoy de ustedes, verdaderos hijos de Marte, verdaderos soldados romanos. Y con todas sus tropas cruza el río Rubicón, iniciando, claro, gente leal. Julio César era muy apreciado por sus soldados. Como todo general que se respetase, él se preocupaba por sus tropas. Repartía tierras, cuando había necesidades, él pasaba necesidades con su tropa. ¿Correcto? Gabriela, ¿qué tal, Gabriela? Buenos días. Ah, correcto, correcto. Ok, Gabriela. Todos estos personajes, sí, por la escultura, difícilmente se les podría colocar lo que tú señalas. Hay un elemento curioso. Ustedes recuerdan a la... Y gracias por la pregunta, Gabriela, muy buena. ¿Ustedes recuerdan la escultura griega que buscaba personajes perfectos, ideales? Ya, observen las esculturas romanas. Acá notamos a Pompeyo, que es visiblemente un hombre con sobrepeso, ¿cierto? Acá se puede apreciar a Julio César, que ya es calvo. No, no, acá viene el detalle, Génesis, observa. Y en el caso de Craso, mira las arrugas. Este tipo de escultura en Grecia no la encontramos. Esta escultura romana es una escultura conocida como retrato. Escultura del retrato. Escultura del retrato irrealista. Claro, excelente. La escultura latina, la escultura romana, es una escultura retratista, irrealista. Representa tal cual eran las facciones y las características de los líderes. Y bueno, en cuanto a la escultura, no tenían esa perspicacia o esa calidad de colocar el iris y los ojos. En gran medida porque estas esculturas no tienen alma, no tienen el espíritu o la vida o la flama de vida que sí tenían, por ejemplo, los escultores griegos. Para la escultura griega, el arte y la perfección se representaban a través del alma, que establecía entonces que sus esculturas tuviesen incluso hasta los mínimos detalles en los ojos. Pero las esculturas romanas no. Son representaciones reales del cuerpo, más no del espíritu. ¿Se capta la idea, Gabriela? No sé si se entendió. Excelente, excelente, correcto, muy bien.
Por eso decimos de que Julio César de mediana edad ya era calvo. Tenía una calvicie bastante pronunciada. Bueno, Julio César ha cruzado el Rubicón. Esto marca el inicio de la Segunda Guerra Civil. ¿Entre quienes? La primera fue entre Mario y Sila. La segunda será entre Julio César y Pompeyo. ¿Cuál fue el pretexto de esta? Claro, Michael, perfecto. El pretexto de esta Segunda Guerra Civil proclama, Pompeyo se va a proclamar cónsul único, César cruza los Alpes, invade Roma, aquí está el río Rubicón, del cual les había hablado, y lanza su famosa expresión, la suerte está echada. Alea jacta est. Cuando Pompeyo se enteró de la llegada de Julio César a Italia, inmediatamente se preparó para desarrollar una brillante estrategia. ¿Qué hizo Pompeyo? Huyó. En este caso sale de Italia y se decide refugiar en Grecia, en la península de los Balcanes. Brillante estrategia, tipo, ¿ah? Pero es que en los Balcanes Pompeyo tenía una mayor cantidad de tropas. Julio César lo sigue hasta la península de los Balcanes. Y es en la península de los Balcanes donde Julio César logra derrotar a Pompeyo en la batalla de Farsalia. Muchachos, esa batalla es muy importante. Con una superioridad numérica de 3-1, Pompeyo termina siendo derrotado. A pesar de su gran superioridad numérica, Pompeyo termina siendo derrotado. Sí, para monces, para losers, hay que llamar a Pompeyo. Pompeyo derrotado huye, escapa, refugiándose en Egipto. En Egipto había un pequeño problema entre dos hermanos. Se estaban peleando por el poder. Ptolomeo y su hermana Cleopatra, Cleopatra VII. Ptolomeo cree de que puede deshacerse de su hermana Cleopatra si tiene la alianza con Julio César. Pero ¿cómo puedo tener la alianza con Julio César? Sencillo, matando a su enemigo, a Pompeyo. Cuando Julio César llega a Egipto, Ptolomeo le envía una charola de plata con la cabeza de Pompeyo. Cuando César ve la cabeza de Pompeyo, llora, porque Pompeyo había sido su antiguo camarada, había sido inclusive parte del triunvirato, ¿sí? E incluso habían intercambiado hijas. O sea, Pompeyo había sido yerno y suegro de Julio César. Increíble entre ellos. Algo así, Nash. Eran Pinky Friends. Y el tiro le sale por la culata a Ptolomeo, porque Julio César, en vez de nombrarlo como único gobernante, termina desterrándolo. Y adivinen, si destierra a Ptolomeo, ¿a quién nombra como única reina del río Nilo? A la hermana de Ptolomeo, a Cleopatra. Cleopatra VII, muy bien. Ahora, Edson, en realidad no era tan guapa, Cleopatra destacó por su nariz. Tenía una nariz bastante pronunciada e incluso un poco picuda, ¿correcto? Pero era una muchacha que al parecer había sido muy bien preparada, era bastante culta, estudiaba varios idiomas. Eso es lo que termina encatilando a Julio César. Bueno, pero sí, se ha tejido bastante libros sobre eso. Incluso hay algunos estudios acerca de la nariz de Cleopatra. Cosa curiosa, porque era bastante pronunciada. Para ser una dama, tenía una nariz bastante grande. Cosa curiosa. Pero bueno, algo así, Michael. Lo interesante, y cuenta la tradición que Cleopatra, en agradecimiento, le envía una alfombra finamente bordada y enredada. Cuando Julio César desenrolla la alfombra, dicen que en la parte final estaba la propia Cleopatra. Y bueno, mantuvo una relación con Julio César, fruto del cual nació un chiquitín llamado Cesarión. Pero César tenía que retornar a Roma. Ah, correcto, Jade. La idea era derrotarlo. La idea era vencerlo, correcto, y a partir de ello juzgarlo.
Lo que no podía permitir Julio César es que un bárbaro, es decir, un extranjero, se inmiscuya en los asuntos de Roma y que peor aún, asesine a uno de los más importantes comandantes romanos. Si Julio César no castigaba al bárbaro por eso, te imaginarás que las tropas se le iban a ir encima a Julio César. ¿Se capta la idea, Javi? Era un problema entre romanos. Y si aceptamos que un extranjero se entrometa, entonces la lealtad y la fidelidad de las tropas se perderían. Es una de las razones más importantes por las cuales Julio César termina expulsando a Ptolomeo. Los enfrentamientos continúan, se produce la relación entre Julio César y Cleopatra. César derrota a los remanentes de las tropas de Pompeyo y luego retorna a Roma. El Senado, el Senado lo nombra dictador, proclamándose como el segundo dictador perpetuo, el segundo dictador vitalicio. El primero había sido el primero había sido Lucio Cornelio Sila. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez entonces, vamos a poner acá, hay una persona que ha pintado ahí en la diapositiva. Voy a dejar de compartir momentáneamente para poder solucionarlo. Creo que ya está. Ya está. Ya está solucionado. Listo. Muy bien. Entonces, el Senado le otorga a Julio César el cargo de dictador. Se inicia la segunda dictadura perpetua, ya que la primera fue la de Sila. La segunda será la dictadura de Julio César. ¿Qué es lo que nos interesa recordar? A ver, va a ser proclamado dictador perpetuo, se le va a dar el título de imperator, jefe del ejército, cónsul por 10 años, sumo sacerdote, en fin, una serie de títulos y de responsabilidades. Pero de todas las obras que va a realizar Julio César, vamos a quedarnos con dos. ¿Cuáles son? Número uno, para favorecer a Profesor, su... Dime. se le escucha con eco, demasiado. Gracias por eso. Disculpe. Demasiado eco. Sí, Eco. profesor. Como si hubiera un Un poquito parlante lejos. ahí. Mm, Ok. Lo que pasa es que para poder escucharlos a ustedes... Escribimos nomás, no se preocupe. Sí, el problema es que sí puede ¿Se escucha bien ahora, profesor? ¿Ahora sí? Sí. Perfecto. Ahora sí. Ya, listo, correcto. Ok, Jaque Mata no hay dos, aquí Torre Blanca cambió. Bueno, ok, haciendo práctica de luz. Ok. Correcto. Ya muchachos, les decía, de todas las obras o actividades que va a desarrollar Julio César, hay dos que debemos de recordar. Número uno, el reparto de tierras entre sus tropas y la plebe. Es el llamado reparto de las artes publicus. Ahí viene el problema de esto, es que las obras de Julio César favorecen solamente a los plebeyos, terminan favoreciendo solo a los plebeyos y no a los patricios. Por esa razón que los patricios quieren deshacerse de Julio César. ¿Se entiende la idea de eso? ¿Cierto? El reparto de las tierras del Estado, ¿sí? Va a ser muy importante para la masa plebeya. Lo voy a apuntar acá para que no tengan problemas al momento de recordar, porque esto suele ser motivo de examen. Las tierras del Estado son las denominadas ager publicus. El término ager en latín hace referencia a la tierra, el trabajo de la tierra, agricultura, del término ager, tierra. ¿De acuerdo? Y bueno, los plebeyos se van a entusiasmar, los plebeyos lo van a considerar prácticamente un personaje cuasi divino, si no divino. ¿Sí? Voy a leer la voz un ratito, permítanme 10 segundos, por favor.
Ok, listo. Michael dice, hombre que apoya a los plebeyos es hombre muerto. Bueno, sí, lamentablemente, ¿no? Todos aquellos que hacen su carrera política apoyándose la plebe, la población en general, también, sí, sí, claro, Gabriela. ¿Por qué? Porque si tienes el apoyo popular, puedes quedarte en el poder durante mucho tiempo. Sí, durante mucho tiempo. Es lo que va a ocurrir. Y el Senado ve con mucha preocupación el que Julio César se quede en el poder más tiempo de lo debido. El segundo elemento que hay que recordar de Julio César, a la par del reparto de tierras, es la reforma del calendario. El antiguo calendario romano se iniciaba en el mes de marzo, el mes de Marte, Martius, Aprilis, Maius, Junius. Y de ahí venía el quinto mes, Quintilia, Sextilia, September, October, en fin, eso ya lo saben, ¿cierto? Pero cuando Julio César reforma el calendario, decide, y esto es gracias a unos astrónomos egipcios, que eran capos en el uso del calendario solar, que el año ya no se inicie en marzo, sino en Januarius, el mes de Jano, el dios del tiempo, lo que hoy en día denominamos enero. Claro está que habría que recordar quién hizo esa reforma. El Quintilia, el quinto mes, de ahí en adelante ya no será llamado Quintilia, será llamado Julius, es decir, el mes de Julio César. Julio. Más adelante, cuando su sobrino Octavio sea proclamado Augusto, él también querrá tener su mes. Por eso le dará el sexto mes, que de ahí en adelante ya no será llamado Sextilia, sino será llamado Augustus, es decir, Augusto. Pero hay otro pequeño problema. Los meses tenían 30 días. Julio César dice, si vamos a agregar más días, porque el calendario es de 365, mi mes debe tener un día más. Por esa razón, julio aparece con 31. ¿De dónde sacaron ese día? De febrero. Pero cuando llega Octavio, dice, bueno, si mi tío Julio César tiene un día más, bueno, yo también quiero tener un día más. Y a agosto también le dan un día más, de 31. ¿Y a quién se lo quitaron? A febrero también. Febrero quedó con 28, julio y agosto con 31. Ese calendario luego será otra vez reformulado por el Papa Gregorio XIII. De esta manera, febrero se va a añadir un día cada 4 años, generando los denominados años bisiestos. El actual calendario que nosotros utilizamos es el calendario que oficializó el Papa Gregorio XIII y que por esa razón se le llama calendario gregoriano. Este calendario gregoriano se sostiene en el calendario romano de Julio César. ¿Se entiende la idea, muchachos? ¿Se capta la idea? Excelente, listo, muy bien. Pero como habíamos comentado, César era demasiado peligroso para los senadores, para los patricios. Por esa razón, cuando César va al Senado a promover una campaña militar y que se puedan otorgar las facilidades del caso, los senadores aprovechan. A Marco Antonio, su mejor general, lo dejaron fuera del Senado. César entra solo al Senado. Un complot senatorial dirigido por Cayo Casio y Marco Junio Bruto finalmente terminan atacándolo, apuñalándolo. Julio César fue apuñalado 23 veces. Por 23 puñaladas, el 15 de marzo del año 44 a.C., en los llamados Idus de Martius, César termina siendo asesinado. Lo curioso es que de esas 23 puñaladas que recibió, solamente 2 eran de necesidad mortal. Una que le atraviesa el pulmón y otra que le atraviesa la ingle, porque al parecer que con ello la vena femoral. Pero hasta los propios implicados estaban tan nerviosos que entre ellos mismos terminan apuñalándose. Marco Junio Bruto se cortó la mano de esa manera.
Pero bueno, el tipo creyendo que apuñalaba a César, se estaba apuñalando a sí mismo. En fin, pero de las 23 órdenes decíamos cuál eran un par de ellas. Pero finalmente César es asesinado. Con la muerte de César se va a formar un segundo triunvirato. Querían asegurar algo así, Michael. Muchachos, este segundo triunvirato estará conformado por Marco Antonio, Octavio y Marco Emilio Lépido. Correcto, Ana Paula, muy bien. Marco Antonio, Octavio y Marco Lépido conformarán el segundo triunvirato. Se van a repartir Roma momentáneamente. La parte oriental para Marco Antonio, la parte occidental. Así es, Michael. Octavio era sobrino de Julio César. Y el norte del África para Lépido. Lo primero que hicieron Octavio y Marco Antonio fue unir sus fuerzas para poder derrotar a los asesinos de César. Ambos logran derrotar a Casio y a Bruto en la batalla de Filipos. Casio y Bruto, los conspiradores que lideraron el complot contra Julio César, terminan suicidándose luego de haber sido derrotados. En realidad, esta victoria marcó también el enfrentamiento entre Antonio y Octavio, porque valgan verdades, la batalla la ganó Antonio. Octavio era muy vehemente, era un buen estratega, pero era muy vehemente, pero sufría constantemente de dolores de estómago y de infecciones estomacales, que obviamente le generaban un gran fastidio. En pleno campo de batalla, Octavio tuvo una enterocolitis, una infección estomacal, que lo obligó a retirarse del campo de batalla. Espero que me entiendas, ¿cierto? Entonces, este cuadro diarreico de Octavio lo obligó entonces a salir del campo de batalla. Qué incómodo debió de haberse sentido. De no ser por las tropas de Marco Antonio, perdí la batalla. Alucino. Pero fue gracias precisamente a la tropa de Marco Antonio y porque Octavio se tuvo que retirar de esa manera tan incómoda que finalmente lograron vencer a Casio y a Bruto. Y de ahí en adelante ya te imaginarás cómo le decía Julio a Octavio, sobre todo Marco Antonio. Pero bueno, logran entonces entenderse y sacan a Lépido del poder. Lo sacan del triunvirato. Lépido, quédate con el norte del África, te nombramos sumo pontífice, sumo sacerdote, te damos una pensión, pero te retiras del triunvirato. Y Lépido aceptó. Con la salida de Lépido, el segundo triunvirato se convierte en un gobierno de dos. Marco Antonio y Octavio se reparten el territorio romano. ¿Cómo? Marcos, micro. ¿No entendí? No, profe, es que un compañero tenía su micro prendido, pero no fue ninguna pregunta. Ok, listo. Dije que se asustó. Ok. Muy bien, XD. Algo así como una diarquía, como ahí mencionaron, algo así. Como Marco Antonio se encargaba de la parte oriental, llegó a Egipto. Y al llegar a Egipto, obviamente conoció a Cleopatra. Y Cleopatra dijo, bueno, si para salvar a la nación egipcia habrá que enamorar a Marco Antonio, no habrá que sacrificarse. Y Cleopatra se sacrificó. Tanto es así que le dio 10 hijos a Marco Antonio. Ahora, ¿cuál era la idea de esa alianza? En realidad hay que hablar en términos políticos. ¿Qué era el sacrificio? Bueno, es parte de esta idea romántica del mundo antiguo, pero hay que hablar en términos políticos. A Cleopatra le convenía la alianza de Marco Antonio, porque así las tropas de Marco Antonio le podrían permitir a Egipto recuperar la grandeza mediante conquistas territoriales. A Antonio le interesaba la alianza de Egipto, porque de esa manera se aseguraba una mayor cantidad de riquezas sin necesidad de depender de Octavio. En ambos casos, la alianza terminaba favoreciéndolos a Antonio y a Cleopatra, pero el gran perjudicado era Octavio, porque Octavio quedaba desplazado completamente. Ante esta situación, Octavio decide entonces intervenir, pero Octavio es astuto
Octavio pide al Senado permiso no para enfrentar a Antonio, sino para enfrentar a Cleopatra. Octavio decía, nuestro querido y bien amado general Marco Antonio ha sido encandilado y embrujado por esta bárbara llamada Cleopatra. Vamos a derrotar a Egipto, vamos a derrotar a Cleopatra y vamos a traer de vuelta a nuestro querido y bien amado amigo y hermano Marco Antonio. Así hipócrita el tipo. Ah, correcto, Michael, sí. Lo que pasa es que parte del triunvirato era el intercambio también de familiares para poder asegurar las alianzas. César lo había hecho con Pompeyo y ahora también Antonio lo estaba haciendo con Octavio. Y bueno, astutamente, Octavio logra que el Senado le otorgue un ejército, desarrollándose la tercera y última guerra civil. Claro, Miriam, correcto. En esta tercera y última guerra civil, la flota de Octavio, porque Octavio sabía, si vamos a enfrentar a Cleopatra, en realidad estaremos enfrentando a Antonio. Si derrotamos a Cleopatra, estaremos derrotando a Antonio. Esa era la idea, ¿correcto? Entonces, la flota de Octavio, al mando de Menenio Agripa, logra derrotar a la flota de Antonio y de Cleopatra en el combate de Accio, combate de Actium. Claro, lo máximo. Cleopatra huye, Antonio trata de seguirla, Cleopatra ya no quiere recibir a Antonio, Antonio se suicida. Cuando Octavio quiere encontrarse con Cleopatra, va con la idea de apresarla para llevarla a Roma como trofeo. Cleopatra Profesor, dice, sí, ¿qué pasó? ¿Otra vez? sí, A ver, a ver, a ver. No sé si ahora está mejor. Hello, hello. Igual. Igual. Uy, ya es un problema técnico. Lamentablemente ahí ya yo no puedo hacer más. Qué raro, qué raro. Pero bueno, espero que en todo caso en el transcurso de los minutos Ya, se arregló. se pueda corregir. ¿Sí? ¿Ya está? Ahora sí, profe, se lo escucha. Ya, Magia, profe. no hay problema, no hay problema. Jaque mate rey 2 y torre blanca, cambio, alfa, Charlie. Ok, muy bien, listo. Les comentaba entonces, Cleopatra no va a esperar de que Octavio se la lleve como consulado de guerra. Y hablar una reina tan orgullosa como Cleopatra no lo aceptaría. Antes que la deshonra, la muerte. Y Cleopatra se hace morder por dos áspides, dos víboras venenosas. Ah, correcto, Michael. Esa es parte de la película. En realidad, el primero que se suicida es Antonio, porque obviamente ya no quería enfrentar a Octavio y ya veía que todo estaba perdido. No, parte de la película, de las películas que se ponen es ya cierto dramatismo. Por ahí vale, ¿de acuerdo, Michael? Excelente, muy bien, listo. Entonces, tras el suicidio de Cleopatra, el vencedor, ¿quién es? Octavio. Octavio gana todo gracias a esto. Así es, correcto. De esa manera, entonces, Octavio obtiene el triunfo. Retorna a Roma y el Senado lo nombra príncipe, el principal hombre de la República Romana. De esa manera, de esa forma, se inicia la tercera etapa de la historia romana, la etapa del imperio. Muchachos, punto importante. ¿Cuántas guerras civiles se produjeron? 3. Mario contra Sila en la primera. Correcto, muchachos, excelente. Pompeyo contra Julio César, la segunda. Y Antonio contra Octavio, la tercera. ¿Quiénes ganaron en las guerras civiles? En la primera, Sila. En la segunda, Julio César. Y en la tercera, Octavio. Correcto, muy bien, correcto, Juan, Miriam, Michael Rosario, excelente. ¿Cuántos triunviratos? 2. El primer triunvirato, Julio César, Pompeyo y Craso. El segundo triunvirato, Marco Antonio, Lépido y Octavio. ¿De acuerdo, muchachos? Revisen eso, esa parte es muy importante.
No, sigue siendo república, Carlos. Sigue siendo república. Es a partir de Octavio que ya la república se transforma en un verdadero poder personal. Así es, Michael, como le venimos de un aspect. Claro, Carlos, pero la dictadura de Sila solo duró 2 años. Muerto Sila, se mantuvo la república. Julio César también fue dictador unos cuantos años. Muerto Julio César, se restauró la república. Eso cambia cuando a Octavio lo nombran Augusto. Claro, igual prevalecía el Senado, ¿correcto, Carlos? Excelente. La primera etapa del Imperio Romano es la etapa del Principado. Y el primer emperador, no hay problema, y el primer emperador que tienes que recordar es Octavio, al cual se le dará el título de Augusto. Augusto significa semidios. ¿De acuerdo? Así es que no lo deben olvidar. Le dan el título de Augusto que significa semidios. Por esa razón, todos los emperadores van a ser divinizados, van a ser venerados. ¿Qué ocurre durante el gobierno de Octavio Augusto? Hay importantes cambios, hay importantes transformaciones, pero solo recordemos más destacadas. Muchachos, Octavio Augusto se va a rodear de los mejores soldados. Correcto, Ana Paula, a la par del desarrollo urbano, Octavio Augusto se va a rodear de los mejores soldados que van a constituir la guardia personal del emperador. Esta es la llamada guardia pretoriana. Esta guardia pretoriana ya existía, pero ya durante el gobierno de Augusto se va a convertir en aquellos soldados, en el grupo selecto de soldados que con su vida defienden la vida del emperador, por lo menos en teoría. No sé si han visto en películas El Servicio Secreto, que son los guardaespaldas del presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? O en el caso del Perú, el equipo de seguridad del presidente. Pues bien, en este caso, son aquellos que se encargan de velar por la integridad física del gobernante. En la antigua Roma, ese encargo lo tenía la guardia pretoriana. El problema es que la guardia pretoriana llegó a tener tanta influencia y tanto poder político que se dieron el lujo de asesinar emperadores y colocar a los que mejor les convenían. La guardia pretoriana se convirtió en una pieza del juego de ajedrez político del imperio. Eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, con el tercer emperador, Calígula. Los excesos de Calígula hicieron de que la guardia pretoriana, comandada por Casio Quereas, decide eliminarlo. Casio Quereas mata a Calígula, a su esposa Cesonia y a la pequeña niña de ambos, a Claudia, de 4 años, a la cual coge de las piernitas y le revienta el cráneo contra la pared. Toda la familia fue cruelmente asesinada. Pero asesinada ¿por quiénes? Por la propia guardia pretoriana, que inmediatamente proclamaron como nuevo emperador a Claudio, el hijo de Calígula. Perdón, el tío de Calígula. Entonces, esta es una muestra del gran poder político y de televisión que va a tener la guardia pretoriana. ¿Estamos de acuerdo? Esto durante el gobierno de Augusto. Además, durante el gobierno de Augusto se decide ya no lanzar campañas militares de gran extensión. Augusto quiere vivir en paz. A esta etapa se le va a conocer con el nombre de Pax Augusta, Pax Romana, la paz de Augusto, la paz de Roma. En honor a ello, Augusto Octavio ordena la construcción de un altar, el altar de la paz. Ese altar de la paz sería conocido como Arapacis. Arapacis o altar de la paz. Finalmente, cabe recordar que durante el gobierno de Augusto destacó uno de sus más grandes colaboradores, este señor, Cayo Silvio Mecenas. Y Mecenas se va a convertir en un gran impulsor de poetas, literatos, historiadores, de escritores. Así como en su momento se habló del siglo de Pericles para el gran desarrollo cultural que tuvo Atenas y en general que tuvo Grecia, así también se debe hablar del famoso siglo de Augusto.
el siglo de Augusto, el siglo de las letras de la cultura romana, la época de poetas como Virgilio, Horacio, Ovidio, y de historiadores como Tito Livio. Muchachos, de ahí en adelante, todo aquel que apoye a un artista será conocido entonces con el apelativo de mecenas. Todo aquel que de ahí en adelante mantenga, apoye, subvencione a un artista, se le conocerá con el apelativo de mecenas. ¿Estamos de acuerdo? Finalmente, durante el gobierno de Augusto, nace un personaje que le cambia completamente la historia al mundo. Durante el gobierno de Augusto nace el famoso Jesús, Jesús de Nazaret, Yeshua Bar Yosef, Jesús de Nazaret. Él nace durante el gobierno de Augusto. ¿De acuerdo? Jesús, Yeshua Bar Yosef, Jesús hijo de José. Él nace durante el gobierno de Augusto. Entonces, hay un gran desarrollo urbano, se crea la Guardia Pretoriana, se establece un periodo de paz universal, se construye el altar de la paz, el Ara Pacis, y se genera un gran desarrollo de las letras, el llamado siglo de Augusto. Además, durante su gobierno nace el famoso Jesús de Nazaret. Todo esto ocurre durante el gobierno de Octavio Augusto, etapa del Principado. Tras la muerte de Octavio, surge la primera dinastía de emperadores, la llamada dinastía Julio-Claudia o Julio-Claudina. A la muerte de Augusto, quien asume es Tiberio, el tacaño de Tiberio. El tipo tuvo una gran recaudación fiscal, una gran recaudación de tributos, pero no gastó de manera excesiva. Lo interesante es que durante el gobierno de Tiberio se haya producido la crucifixión de Jesús. Esto lo tienes que recordar incluso como parte de tu cultura general. Jesús nace durante el gobierno de Augusto, pero muere, es crucificado durante el gobierno de Tiberio. ¿Correcto? Octavio se dice que fue asesinado por su propia esposa, Livia, Michael. Se cree que Livia tuvo mucho que ver en su muerte, presumiblemente para que el hijo de Livia, Tiberio, pueda finalmente acceder al gobierno. Es muy probable, Michael, que Octavio haya sido envenenado. ¿Sí? Así es, nadie se puede copiar. Tiberio, a su vez, será asesinado por Calígula, y Calígula fue asesinado por la Guardia Pretoriana. Claudio es asesinado por su propia esposa, Agripina, para que el hijo de Agripina, Nerón, pueda finalmente convertirse en emperador. Mira, qué bonita familia. Sí, son unas joyas estos tipos. Así es, muy bien. La esposa de Claudio era Agripina, por ejemplo. Muy bien, listo, el amor familiar, correcto. Si quieren conocer algo más acerca de todos estos elementos y sus excesos, les recomiendo que lean a Suetonio. Suetonio nos regala una extraordinaria obra. Suetonio es un historiador de esa época. Se le conoce como Vida de los 12 Césares. Y hace referencia a los primeros emperadores que tuvo Roma. Vida de los 12 Césares de Suetonio hace referencia a la importancia, o mejor dicho, a la descripción biográfica de estos primeros personajes, desde Julio César hasta Claudio. ¿Sí? Y ahí podrán saber un poco más acerca de estas vicisitudes familiares. Ojo, por cultura general, Jesús nace durante el gobierno de Augusto, pero muere durante el gobierno de Tiberio. A ver, tu micro y... Sí, tu micro dice. Gracias. Lo máximo. Tras el asesinato de Tiberio, asume Calígula, y como te había comentado, Calígula también es asesinado por la Guardia Pretoriana. Nos interesa recordar a Nerón. ¿Por qué? A Nerón se le adjudica el incendio de Roma. Ojo, no está demostrado, no está corroborado. Claro, Catherine, justo lo que iba a comentar. No está corroborado que él lo haya ordenado. Nerón le echa la culpa a los cristianos. Ahora, un dato interesante que nos permitiría entender por qué él no fue responsable. Nerón fue el primero en acudir.
Él se encontraba en Capua cuando se produjo el incendio. Además, se incendió la parte de los barrios pobres. Algunos creen que fue por un problema entre pandilleros, entre de mal vivir. En esa época, los depósitos tenían que desbordarse. Muchas veces el heno era colocado en las calles. Por ahí alguna lámpara, alguna vela, algún cúmulo de grasa con vela y fuego podría incendiar Roma fácilmente, como así ocurrió. El primero en acudir fue Nerón. Llevó esclavos para apagar el incendio y reconstruyó esa zona. Así es que, propiamente, correcto, Olimpia, de Albert Camus, uno de los grandes filósofos del existencialismo, mira, lo máximo, igual que Jean-Paul Sartre. Gracias por la información. No está del todo corroborado que él lo haya ordenado, pero sí, le echa la culpa a los cristianos y a partir de ellos se inician las persecuciones contra los cristianos. Tras la muerte de Nerón, ordenó a uno de sus esclavos que lo mate, se inicia la dinastía de los Flavios. Vespasiano, de la dinastía Flavia, es el que ordena la construcción de su anfiteatro. Lleva su nombre, Anfiteatro Flaviano. Hoy en día nosotros lo conocemos como el Coliseo Romano. Durante el gobierno de su hijo Tito, se produce el saqueo de Roma. El saqueo de Jerusalén, pero también un desastre natural. La erupción violenta del famoso volcán Vesubio. Y la erupción del volcán Vesubio motiva la destrucción de las ciudades de Pompeya, Herculano y Estavia. Esas tres ciudades van a ser destruidas. Claro, la más famosa es la de Pompeya, correcto, Génesis. La de Pompeya. Puse Pompeyo, mira, estaba pensando en el famoso Pompeyo Magno. Pompeya, lo sé, Pompeya fue destruida completamente por la erupción del volcán Vesubio. Tras la muerte del emperador Domiciano, muchachos, no lo deben olvidar, la mejor familia de emperadores, la mejor familia, la mejor dinastía, la que logró el apogeo y la máxima expansión de Roma. Esto es con la dinastía de los Antoninos. Esta dinastía de emperadores pasamos de una sucesión hereditaria, que era lo clásico, lo tradicional, a una sucesión electiva. Se elige y se nombra al más capacitado, al mejor. El emperador Nerva es el que introduce la idea del Optimus, el mejor, el óptimo, el más preparado en la sucesión imperial. Nerva adopta al primer emperador nacido fuera de Italia, y ese primer emperador extranjero es Marco Fulvio Trajano. Él nació en España. Bueno, España como se llamaba en aquellos tiempos, en la región de Sevilla. ¿Por qué es tan importante Trajano? Muchachos, no hay que olvidarlo. Trajano, que conquista la región de Dacia, es el que logra la máxima expansión territorial. Es Marco Fulvio Trajano el que logra la máxima expansión territorial. ¿De acuerdo? Y gracias a ello, ordena la construcción de una columna conmemorativa que lleva su nombre, la columna de Trajano. No sé si ustedes pueden apreciar acá, están esculpidas todas sus campañas militares. Acá se puede apreciar el traslado de prisioneros, el traslado de otros esclavos, sus victorias, sus campañas. Todas sus campañas están esculpidas en una sola columna, que lleva su nombre, la columna de Trajano. No, Ana Paula, el Coliseo lo hace Vespasiano. Vespasiano es el que hace el Coliseo. ¿De acuerdo, Ana Paula? ¿Se entiende la idea? Sí, correcto. Okidoki. No. A ver, vamos a apuntarlo acá, Gabriel. Lo habíamos comentado, mira. Aquí está, observa. Vespasiano. Vespasiano es el que construye el anfiteatro que hoy en día conocemos como el Coliseo Romano. Por eso se le llama Anfiteatro Flaviano. No problem, Gabriel. You're welcome. Don't worry, be happy. Marco Fulvio Trajano nos regala la máxima expansión territorial y la llamada columna Trajana. Este es el anfiteatro de Vespasiano. Le llamamos Coliseo Romano. ¿Sí?
No, Carlos, él manda construir el Coliseo. Él lo manda, él ordena, él construye el Coliseo, si quieres verlo de esa manera. Él construye el Coliseo. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos, esta es la máxima expansión territorial del Imperio Romano. Trajano logró conquistar hasta la región de Dacia. Excelente, correcto, muy bien. La región de Dacia, acá, en la zona sudeste del continente europeo. Pregunta de examen. El Imperio Romano, en su momento de mayor apogeo, alcanzó los territorios de 3 continentes: Europa, África y Asia. ¿Verdadero o falso? True or false? Is true, correcto, muy bien, verdadero, excelente, ya está. Correcto, muchachos. Pero hay un pequeño gran problema. Hay un pequeño gran problema. ¿Cuál es? Si se dan cuenta, son demasiadas fronteras. ¿Te imaginas tener ejércitos en todas esas fronteras? Es demasiado, demasiado caro, demasiado costoso, ¿correcto? Estas líneas de color rojo son empalizadas fronterizas, a las cuales se les va a conocer con el nombre de limes. De ese vocablo, limes, derivaría el término límites, fronteras. Entonces, tener un imperio tan grande, tener un imperio tan vasto, es muy caro, es muy costoso. Lo que tenemos no podemos administrar. Por lo tanto, ¿tendría sentido seguir expandiéndonos territorialmente? No. Roma dejará de expandirse. Y ahí viene el detalle. Si Roma no se expande, no hay esclavos. Si no hay esclavos, ¿qué pasa con la producción, muchachos? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Correcto, muy bien. Les pregunto, si la producción disminuye, ¿habrá abundancia o escasez? Escasez. Correcto. Escasez. Si hay escasez, ¿los precios suben o bajan? Suben. Los Suben. precios suben. Y si los precios suben, ¿la moneda se devalúa o no? Se devalúa. Sí, Se devalúa. Monetaria, ¿habrá proceso inflacionario? sí, Y si hay inflación, ¿habrá crisis económica? sí, sí. Sí. Crisis económica, ¿la población se levantará y sublevará? Sí. No. Sí, Sí, sí. pero no. Sí. Esto nos lleva al golpe de Estado y a crisis. Roma ha entrado en una crisis general. Es la llamada crisis del siglo III. Esta denominada crisis del siglo III es la que va a transformar completamente a Roma. No sé si se entendió el efecto cascada. No hay expansión. Si ya no hay expansión, no hay esclavo. Claro, Ana Paula, eso nos lleva al Bajo Imperio. Correcto, pero eso ya lo veremos la próxima semana. El Bajo Imperio ya corresponde con la próxima semana para entrar de lleno a la Edad Media. En este caso con las invasiones bárbaras. Pero ojo, no sé si se entendió el efecto cascada. No hay expansión, no hay esclavos. Crisis económica, crisis social, descontento popular, golpes de Estado, anarquía. ¿De acuerdo? Excelente, muy bien. Vamos a revisar entonces algunas preguntitas. Sí, vamos a revisar algunas preguntitas que creo ustedes ya las tienen, ¿cierto? Sí, profesor. Ah, excelente, excelente. Entonces, no creo que haya mayor problema. Ya tienen las preguntitas. Entonces, vamos a ver. En la primera pregunta, ¿qué dice? El cristianismo fue tolerado en el Imperio Romano desde que en el siglo IV, Salónica, con el edicto de Tesalónica, el cristianismo se va a convertir en la religión oficial del Imperio Romano. En la primera pregunta, la clave sería avión. En la pregunta 2, de la siguiente relación de acontecimientos de la cultura romana, ¿cuál es el orden cronológico? Bueno, el punto de partida será el establecimiento del gobierno republicano, ¿cierto? El número 4, ¿salió la clave con eso? Dedo. Claro, La claro, la clave sería dedo, correcto, muy bien. En la pregunta 3, la clave sería casa. Recuerden, ya no hay tantos esclavos como antes,
debido a que ya no hay campañas militares de expansión. De la pregunta 3, la clave sería casa. De la pregunta 4, ¿qué acontecimiento pertenece al periodo imperial? Parece que se atracó ahí un virus. Fue un virus. Carga. La clave sería dedo. La oficialización del cristianismo. Ah, no, pero acá... ¿qué acontecimiento pertenece al periodo bajo imperial en todo caso? Muchachos, corrijan esa pregunta, debe decir al periodo bajo imperial, o sea, el bajo imperio. Y ahora sí, la clave sería dedo. ¿Qué acontecimiento pertenece al periodo del bajo imperio? Ahí sí la clave sería entonces dedo. ¿De acuerdo? 5. Señalar la proposición incorrecta. Bueno, la proposición incorrecta es avión. La monarquía solo duró 300 años. Menos de 300 años, 250 nada más. La república fue la etapa de mayor duración. De la pregunta 5, la clave sería avión. De la pregunta 6, la clave es avión. En el Bajo Imperio, con el decreto de Tesalónica, se oficializó el cristianismo. 7. De la pregunta 7, la clave sería beso. Muchachos, los reto en la pregunta 8. Esta vino en San Marcos. ¿Ah? Les hablan de grupos políticos. ¿Quiénes se enfrentan? Grupos políticos. ¿Quiénes se enfrentan? Avión, profe. ¿La clave? Avioncito. Correcto, avión. Son lo máximo. ¿Ah? Están en otro nivel ustedes. Están en otro level. Nivel Burj Khalifa de Dubái. Hasta el momento el edificio más alto del mundo. Con más de 800 metros de altura. Pregunta 9. La clave sería casa. Pregunta 10. ¿A quién se les llamaba bárbaros, muchachos? ¿Recuerdan? A los A extranjeros. los extranjeros, profe. De la de los Fuera extranjeros. de las ciudades. Muy bien, la clave sería dedo. La clave sería dedo. 11, la clave es beso. 12, la clave es dedo, los hermanos Graco. 13, la clave sería avión. 14, la clave sería avión. Y en la pregunta 15, triunfo de los romanos en las guerras púnicas. Entonces, ¿quién domina el Mediterráneo occidental? Roma. La clave sería Dedito. Dedo. la clave sería dedo, correcto. Roma consigue la preponderancia en el Mediterráneo occidental. Muy bien, muchachos. Antes de entrar al quizzes, ¿nos hemos entendido? ¿Se han Sí, captado profe. las ideas, muchachos? Sí, profesor. profesor. Claro. Todo pinky, todo light blue. Todo pinky, todo like. Muy bien. Sí, profe. Acá nos quedan, muchachos. Empezamos con el quizzes, ¿de acuerdo? De ahí empezamos con el quizzes. Profe, se saltó la 13. Esa Hoy fue la- estoy sordo. Hoy estoy sordo. El emperador romano que conquistó las Islas Británicas era Claudio, correcto. Y en la segunda pregunta, la máxima expansión del Imperio Romano, ya, eso era con Trajano, correcto. Oye, esta pregunta es la que tenían que haber respondido más, así era lo que habíamos comentado hacía poco. Entonces, claro, si incluso le mostré la columna de Trajano. Ah, ya. Listo, muchachos. Cuídense mucho. Que pasen un bonito fin de semana. Lean, ¿ah? Y estudien. La ciencia es potencia, el conocimiento es poder. Cuídense, nos vemos. Gracias. Gracias, profesor. Cuídense. Gracias. Muy bien, Gracias, chicos, profe, que le vaya eso bien. Hasta sería luego. todo respecto a la clase de historia. Espero que la hayas sabido aprovechar. Digo, más, obvio, tú. Muy bien, chicos, entonces voy a finalizar la encuesta. Y tienes tus minutitos de descanso hasta las 12:05, ¿está bien?
Por aquí está el profesor. Adivinen qué profesor está por aquí, chicos. Hola, hola, ¿cómo están?